Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, son las 10:07 de la mañana. Yo solamente quiero redondear lo que dije hace algunos minutos sobre esta discusión que se ha generado alrededor, no solo de la leche, sino de la calidad de productos que recibimos los consumidores y el derecho que tenemos los consumidores a saber qué es lo que nos están vendiendo y a ser advertidos sobre los riesgos que puede tener para nuestra salud el consumo de algunos productos en particular que, teniendo en cuenta nuestra particular condición, la de cada uno, pueden resultar o no dañinos. De eso se trata, es una discusión elemental, es un derecho ciudadano, pero básico. Entonces, lo que hay que hacer es lo que aparentemente ya hizo el día de ayer la presidencia del Consejo de Ministros. Yo confieso no haberlo visto todavía, pero hace 4 años hay una ley sobre alimentación saludable que había que reglamentar, es decir, decirle a la gente qué contienen los productos en el etiquetado, pero además advertirle a la gente sobre el alto contenido de algunos productos en particular. Como este producto tiene mucho azúcar, este producto tiene mucho sodio, este producto tiene grasas saturadas, o este producto tiene algún tipo de elemento genéticamente modificado, ¿no es cierto? Entonces uno a partir de eso toma la decisión de si compra ese producto o compra otro, nada más. Es un derecho así ciudadano elemental y nadie tendría que verse o sentirse ofendido por eso, porque hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, para vivir en sociedad y en una comunidad civilizada. Y lo peor que puede pasar es reaccionar de una manera desproporcionada, de una manera, yo no sé cómo calificarla sinceramente, ¿no?, con lobbies, congresistas, ¿no?, que empiezan a actuar no en función del mandato que recibieron de sus electores, sino el mandato que reciben de sus auspiciadores. Pero en fin. Están con nosotros don Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, y Javier Bedoya, excongresista del Partido Popular Cristiano, en una mañana especialmente complicada porque está el ministro Alfredo Torner, ministro de Economía, ante el Congreso de la República, en una situación que ha sido, en una citación digo que ha sido algo tensa, ¿no? Lo convocaron para el día de ayer, él dijo que no lo podían convocar a asistir de buenas a primeras. Finalmente lograron un acuerdo para que él asistiera el día de hoy ya no a la Comisión de Fiscalización, sino directamente al Pleno, y están en medio de este debate sobre los audios o sobre el audio que reproduce su conversación con Edgar Alarcón. Y yo le preguntaría en primer lugar a nuestros invitados ¿qué piensan de esta situación, de esto que supuestamente refleja este audio, ¿no? Una especie de mensaje casi extorsivo, ¿no es cierto? Una cosa es con chinchero, otra cosa es sin chinchero, que es la primera frase que dice Torne cuando entra a la reunión. ¿Qué dice don Antero Flores Arauz? Más allá de eso, a mí me preocupa la parte principal que no se está hablando, que es el hecho de la grabación de conversaciones que pueden ser privadas, aunque de interés público. Esto es una inmoralidad y no puede ser realmente. Vas a una reunión y que se estén grabando. Yo no sé quién haya grabado, no sé si de adentro o de afuera, pero lo cierto es que es una inmoralidad y eso debería causar vergüenza a todos. El tema ya del específico de la conversación se puede prestar a muchas interpretaciones, es verdad. Yo he leído varias veces la transcripción y puedes verla con mala fe como puedes verla con buena fe, pero que acá hay una evidente metida de pata, hablemos claras las cosas, del ministro Torne, es verdad. Entonces, y ahora le está cayendo el Congreso con todo. Y esta situación pudo evitarse si hubiera habido más serenidad, menos, ¿qué te puedo decir?, buena fe. Siempre en este tipo de reuniones tienes que guardarte tú un poco para evitar lo que estamos viendo, ¿no? Claro, porque además lo complicado es que Torne aparece como transmitiendo un mensaje al presidente, Así ¿no? es. Porque además, o sea, yo no soy amigo de Torne, lo he visto eventualmente, conozco gente de su entorno, tenemos amigos en común, toda persona que lo conozca tiene la mejor opinión de él, como un tipo absolutamente probo, absolutamente incapaz de
incluso de expresiones como lo que de repente uno escucha ahí y dice, ¿qué pasó con Torne, no? Es cierto. Buenos días, Nicolás. Yo no coincido plenamente con Antero. Yo anoche en un programa televisivo he sido claro al fijar mi posición, tanto respecto de la grabación como lo que en ese diálogo grabado transmite el ministro Torne al Contralor. Y yo creo que sin perjuicio de no entrar a emitir juicios sobre la persona en su ámbito privado del señor Torne, que puede ser profesionalmente un hombre muy capaz, muy honesto, muy correcto, sucede lo que siempre hemos venido diciendo en los últimos meses. Este puede ser seguramente un gabinete de lujo formado por tecnócratas de primer nivel, pero que carecen totalmente de olfato y de sentido político. En el diálogo se escucha claramente cuando el Contralor pregunta sobre los recursos que había solicitado al Ejecutivo para los trabajos que la Contraloría tenía que hacer, que el ministro le responde que eso ya está aprobado, que él ya firmó la resolución y que esa mañana se la ha llevado al presidente, quien se ha negado a firmar, pidiéndole el presidente al ministro que o sea, el ministro, hable con el Contralor, pidiéndole previamente el que dé una muestra, un compromiso de querer ayudarlos, que les dé un empujón para poder sacar estos proyectos que estaban paralizados, sacarlos adelante. Y el ministro cumple ese encargo. Es allí donde radica el mal, porque en buen romance y hablando en crudo y sin adornar las cosas, claro, eso fue una presión, un chantaje al Contralor. Oiga, usted pero Javier, dinero. ¿sabes cuál es el problema? Es que el mensaje no es de Torne. Correcto. Pero es que eso te lleva el tema a otro nivel. O sea, te lleva al nivel de que el presidente le está dando un mensaje al Contralor como que no te metas, ¿no? No nos fastidies. En primer lugar con Chinchero. Vamos, eso merece dos comentarios, Nicolás. En primer lugar, que el presidente es inimputable. O sea, el presidente no puede ser juzgado por sus actos mientras esté en funciones, salvo en los casos que la Constitución contempla en el artículo 117, traición a la patria, cerrar el Parlamento, impedir el funcionamiento del Parlamento, cerrar el Jurado Nacional de Elecciones y los órganos electorales y no dejarlos funcionar. Esos son los únicos casos en que el presidente, estando en funciones, puede ser juzgado. En ningún otro caso. En los demás casos, quienes responden son los ministros, que son los fusibles, son el pararrayos del presidente. Y en este caso, si el ministro recibe ese encargo del presidente, el ministro debió cuadrarse y decirle, presidente, yo no puedo ir a transmitir ese mensaje. Y si el presidente insiste, el ministro debió renunciar. Desde que el ministro acepta ser el portavoz, se hace responsable. Se hace responsable, señor. Sí. Javier y Antero, yo les pido, vamos a ir brevemente al Congreso de la República. Ahí está Sofía Gallegos. En este momento se está produciendo un intenso debate sobre este tema, precisamente desde las 9 de la mañana está ahí Alfredo Torne. Sofía, cuéntanos qué está pasando. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo desde el Congreso de la República. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, se presenta en estos momentos ante Pleno y ya estamos escuchando la manifestación de los diversos parlamentarios. Hace uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Escuchemos parte. De otra manera, se evalúa dentro del control que hay para mirar cómo se han hecho los gastos corrientes, no como si fuera un gasto de deuda. Y en el caso de las adendas, justamente en este Congreso, en la Comisión de Economía, gracias a este acuerdo que se ha logrado, en la Comisión de Economía, gracias a este acuerdo que se ha logrado que se había hecho entre la Contraloría y el Ministerio de Economía y nosotros que hemos aprobado en la Comisión de Economía, se veía justamente de mejorar el rol de la intervención de la Contraloría cuando se firmaran las adendas, haciendo mandatorio el proceso de control previo. O sea que por favor no confundamos diciendo de que
de la intervención de la congresista Mercedes Arauz. Ahora hace uso de la palabra nuevamente la congresista Rosa Bartra. Por su intermedio, Presidenta. Por su intermedio, el ministro Torne. Usted está acá, ministro, por una falta grave en el ejercicio de sus funciones, en un cargo en el que ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, un cargo que lo convirtió en el gestor del erario nacional, del presupuesto público, del distribuidor de los fondos, a su libre albedrío, como lo hemos escuchado en el audio que hoy nosotros cuestionamos. Esta falta grave, ministro, por su intermedio, señora presidenta, consiste en negociar, en canjear con el Contralor General de la República al momento de ofrecerle el aumento de una partida presupuestal a cambio de un informe favorable al proyecto mal arreglado con adendas del aeropuerto de Chinchero. Ese audio, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, incluso reconoce lo mal que se había hecho, lo mal que había hecho su colega, el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Martín Vizcarra. Pero lo de Chinchero está claro, presidenta, no está en discusión hoy. Lo que se suma a ello, y quiero destacar esto, es el ofrecimiento al mismo Contralor al Contralor General de la República de someter al Poder Judicial, es decir, a toda la justicia peruana, al poder del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, usted habla al Contralor en los términos siguientes. Contralor, vemos con mucho asombro lo que viene pasando en el Poder Judicial. Sale Oscorima, sale Iván Vázquez en Iquitos, producto de nuestros informes. El Poder Judicial nos está fauleando los jueces en realidad. ¿Qué responde el ministro? Es textual. Los estamos ajustando, Contralor. El Poder Judicial viene a pedir plata. Nosotros les hemos dicho digitalización al 100% y sigue el audio. Luego el Contralor habla de un sistema integrado y el ministro, nuevamente cito textualmente, yo pienso que lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero de nuestro lado estamos apretando fuerte. Señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, usted ha hablado de su integridad, pero lo que está en el audio no habla de esa virtud. Parte de la intervención de la congresista Rosa Bartra, donde viene recibiendo diversas manifestaciones de los diversos parlamentarios y se da a conocer sobre esta conversación comprometedora con el Contralor Edgar Larracón. Vamos a estar volviendo con más detalles de sesión de pleno en breve. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía. Fierrazo, ¿ah? Es tremendo, pues, Nicolás. Entonces, por eso yo decía, con todo el cariño y aprecio que toda la vida he mantenido por Antero, que no coincidía con sus puntos de vista de que esto podía verse con buena leche o con mala leche. No, esto tiene que verse con objetividad. Y acá no solamente hay un chantaje al Contralor para que se someta respecto del dictamen o informe que debía presentar en torno al caso Chincheros y su adenda, sino, como está mencionando la congresista cuya intervención acaban de pasar, la congresista Bartra, también hay un reconocimiento de una interferencia con el Poder Judicial, que es un poder del Estado totalmente autónomo y que lo están tratando de doblegar y someter, ajustándole las clavijas, o sea, ajustándole el aspecto económico. Cierto es que el Poder Judicial necesita muchas reformas y un brazo muy firme en su conducción, porque realmente llama a escándalo los casos que mencionan en ese audio de presidentes regionales evidentemente comprometidos con actos incorrectos que salen liberados por el Poder Judicial. Pero no puede ser el Poder Ejecutivo quien a través del presupuesto trate de someter a otro poder del Estado. Eso es inaceptable. En consecuencia, yo creo que lo más idóneo para evitar esta situación que durante las últimas 48 horas venimos confrontando, yo creo que el ministro debiera haberse presentado hoy. No he escuchado su intervención porque estaba rumbo a la radio, pero creo que debiera haber hecho algo similar a lo que el señor ministro Reategui en la época de Toledo, cuando era ministro del Interior, fue llamado a una interpelación y sabía de antemano que su suerte estaba echada. Y el señor Reategui se presentó y dijo claramente ante el Congreso: vengo acá
ante la interpelación que se me ha formulado, a dar respuesta a las preguntas del pliego interpelatorio, cumpliendo con el mandato constitucional. Pero quiero informar también al Congreso Nacional que terminando la apelación salgo a Palacio de Gobierno a renunciar a mi cargo. ¿Qué? Yo creo que eso hubiera evitado todo debate. Pero Torne ha ido a defenderse, a decir que lo malinterpretado, que en realidad no ha dicho lo que pretenden que él ha dicho, es decir, a negar lo que o sea, a mí me ha pasado, que yo lo escuché su primera declaración ayer, entonces volví a oír el audio ayer en la noche y llegué a la misma conclusión. Yo lo he escuchado también 2 y 3 veces, Nicolás. Es grueso el audio, es grueso. Sí, claro que sí. Se presta a interpretaciones. Yo coincido con ustedes. No se presta. No, se presta, pues, porque lo puedes ver en diferentes formas. Que han metido la pata porque le ha faltado esquina, le ha faltado calle. Lo que Javier decía antes. Los ministros no solamente deben ser excelentes técnicos, deben también tener el olfato, deben tener la capacidad de la oportunidad de las cosas, etcétera. No son políticos, pues, el actual gabinete. Claro, no pero ¿cuál puede ser el interés? Pero ¿cuál puede ser el interés del presidente, porque el recado viene de parte del presidente, de defender lo que ellos mismos dicen que es indefendible, que es chinchero, que es un pésimo contrato para el país? Y cuando tienes la oportunidad de anular ese contrato pésimo para el país, porque los concesionados no tienen la capacidad financiera de asumir sus obligaciones, en vez de arreglar eso a favor del país, les armas una adenda para resolverles el problema. Y terminas enredando aún más. Entonces, ¿cuál es la impresión que te da? Que están más preocupados por alguna razón sospechosa, ¿no es cierto?, de arreglar el asunto para Kunturwasi. Y ahí es donde salta si Cecilia Blume, que es cercana al presidente, tiene algún interés, si la hermana del primer ministro, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué fue a tantas reuniones? Porque imagínate, pues entra la hermana del primer ministro a un ministerio y no entra pues la señora que tiene un nombre y un apellido, entra la hermana del primer ministro. O sea, no va a recibir un trato como el que recibe cualquier persona. Indiscutiblemente hay que guardar las formas, y las formas son importantes. Al igual como muchos han criticado al Congreso en las formas que han tenido ayer, venga usted en el acto, cuando el otro acaba de regresar de viaje, como si estuviera pues tropas extranjeras metiéndose en el Perú, en fin, una cosa que podía haberse conciliado tranquilamente. Venga usted mañana, coordinamos la hora, en fin. Hay todas estas cosas, evidentemente. Por eso yo insisto, las formas son importantes, y en este gabinete a veces les faltan las formas, no tienen el expertise político, son muy técnicos, han estado muy metidos en universidades, en instituciones crediticias extranjeras, en instituciones crediticias multilaterales, pero no han estado en la calle, en la esquina, en la plaza. Les falta la universidad de la vida que los puede hacer muchísimo más. Permíteme, Nicolás, yo coincido con los últimos comentarios de Antero, pero ya también pongo en dudas la capacidad de algunos integrantes del gabinete, porque si abrimos los diarios de hoy nos informan que el crecimiento del Perú el mes pasado de mayo ha sido de 0.17%, el más bajo en muchos años. 8 años. Entonces, si este era el equipo soñado, exitoso, soñado, the Dream Team, o sea, el equipo soñado, llevan 11 meses en el ejercicio del poder. ¿Y estos son los resultados que al cabo de 11 meses nos pueden presentar? Es preocupante. Claro, pero yo creo que acá hay un ingrediente más que es muy preocupante, que es, tú tienes al país entero molesto, indignado por las vergüenzas que nos enteramos, y eso vamos a hablar, si lo permiten, nos regalan de su tiempo tras la pausa, por el caso Odebrecht, donde tienes obras sobrevaluadas, donde se han declarado prioritarias obras que no lo eran para el país, donde se han sobrevaluado estas obras a través de adendas, donde se ha favorecido de una manera perversa a un proveedor con el que ya se había concertado previamente, ¿no es cierto? Y cómo las autoridades gubernamentales han actuado en función de los intereses de estas corporaciones y no los intereses del país ni de los ciudadanos, y de repente se te presenta un primer caso y actúas exactamente como estamos criticando que se ha actuado en los últimos años en relación a estos temas.
Es decir, enfrentas el tema chinchero como se ha enfrentado el tema de la interoceánica, de Talara, del gasoducto. O sea, no puede ser. No puede ser que esa sea la señal que el gobierno está dando, que el gobierno que pretende hacer las cosas diferentes, ¿no? Y no solamente eso, ya que estás introduciendo el diálogo al tema chincheros, para afrontar el problema de Odebrecht, para enfrentar el problema de la protección al resarcimiento y las compensaciones que caben al Estado peruano, dieron en el mes de febrero un decreto de urgencia que tiene rango de ley, en donde en sus considerandos, entre otras cosas, como fundamento sostiene que está orientado a evitar el que haya una cesación del ciclo o la cadena de pagos. Y sin embargo, ese decreto que tiene 3 o 4 meses de vigencia, lo que ha producido es precisamente aquello que decía en sus considerandos que estaba orientado que no iba a ocurrir. Mira, tenemos una información de último minuto. La agencia Reuters acaba de publicar que una declaración que les ha hecho Pedro Pablo Kuczynski en el sentido, dice literalmente, tengo un reemplazo en caso pase lo peor con el ministro Torres. Lo acaba de decir PPK y está circulando en el mundo a través de la agencia Reuters. Esas cosas se hacen pero no se dicen. Así es, pues. Tú tienes que tenerte, lógicamente, una segunda... Claro, porque además, ¿qué sentimiento? Mire, o sea, uno ve la imagen del pobre Torne ahí sentado, pero defendiéndose y defendiendo a PPK, y PPK ya tiene reemplazo. Lo acaba de acuchillar. Literalmente ha dicho, estamos todos un poco pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque si no funciona bien esto tendremos que hacer otras cosas. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra, pero no creo que ocurrirá, expresó PPK durante una jornada de trabajo, encuentro de ciudades en Palacio de Gobierno. Tú tienes siempre un plan B, pero no tienes por qué decirlo. Claro, si en este momento estás peleando por defender al ministro, lo defiendes, ¿no es cierto? En la declaración nos dice, ya tenemos una salida para reemplazar, o sea... Pero es que además el presidente, al hacer estas declaraciones, evidencia que no está informado del debate que se está produciendo en este momento en el Congreso, en donde por lo menos el fujimorismo, el APRA y Acción Popular ya han anunciado que el ministro tiene que irse a su casa. El ministro no sobrevive. Yo quisiera que tras la pausa hablemos sobre los procedimientos para lo que podría ocurrir hoy. O sea, si el Congreso tiene o no la facultad de inmediatamente censurar y sacar al ministro, que yo sé que antes no tiene la respuesta en la punta de la lengua, pero además conversar sobre lo que se supone que va a ocurrir en los próximos días, en el momento en que se produzca este desembalse de información sobre el caso Odebrecht, que yo tengo la sensación de que en gran medida lo que está deteniendo, que sepamos lo que ya se sabe, porque entiendo que ya las autoridades del Ministerio Público tienen la información, o por lo menos parte importante de ella, es el enorme impacto político que esto podría tener y por supuesto el enorme impacto que va a tener en el mundo empresarial, ¿no? Porque los nombres que hay, la lista, según entiendo, es enorme. De eso quisiera que conversemos tras la pausa, de qué país nos va a quedar después de esto, ¿no? En términos de la clase política. Nuestra pregunta del día en las redes sociales: ¿crees que PPK debe renovar todo el gabinete ministerial? Sus opiniones y sus respuestas nos las pueden enviar al Twitter @exitosape o al Facebook @Exitosa Noticias. Antes de la pausa tenemos... Si uno le da una mirada a lo que está pasando hoy en el Congreso, a las caras de los congresistas de Peruanos por el Cambio, todos tienen una especie de rictus, ¿no? De preocupación, de estrés, ¿no? Porque la situación en la que están puestos es muy complicada, ¿no? O sea, ¿cómo? Es decir, ya que hay una intencionalidad política de los fujimoristas, ¿no es cierto? Que los fujimoristas le están pegando, eso es verdad. El problema es que, digamos, argumentos les están dando, ¿no? ¿Qué podría pasar hoy día? Estamos con Antero Flores Arauz y Javier Bedoya, ambos experimentados excongresistas. Y yo quería saber, y yo creo que la gente también quiere saber, ¿qué podría pasar el día de hoy en términos formales? O sea, ¿qué atribuciones tiene el Congreso? Hoy día ninguna. Tiene la censura, tiene que haber una moción. Esa moción tiene un número de firmas determinada, no menos de tantas. 25%. Así es. Tiene que ser luego debatida y luego de debatida va a votación. ¿Y eso podría ocurrir hoy? No.
se debate y se vota no antes del cuarto día ni después del 10º. Así es. En consecuencia, si hoy presentan la moción con un mínimo de 25% de las firmas de miembros del Congreso, del número legal, la semana entrante se estaría debatiendo, ¿no? Es decir, que el miércoles o jueves, digamos. Exactamente. Ahora, como han ampliado pero- la legislatura... Pero todo indica que la suerte de Alfredo Torne está echada, ¿no? Mira, por las formas, por las caras que ves, yo estoy viendo a los parientes de una persona que está en estado de coma, que está en situación terminal y que ya se están preparando para llamar a alguna agencia funeraria, ¿no? Bueno, Esa es la cara. y sobre todo, Nicolás, la noticia que tú has leído segundos antes de pasar a la pausa, en donde el presidente declara que ya tiene reemplazo si ocurre lo peor. Es decir, ya echó al ministro, ya lo condenó. Es la falta de criterio político, pues. Ahora, Son Torne, lo demasiados único- crudos. A Torne ahora lo único que le queda después de esta Es declaración renunciar. es ir a Palacio y acá está mi carta, chao, hasta luego, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer Torne, creo ¿no que es sí. cierto? Así me Yo creo parece, que sí. y evitarse salir censurado. Más que por lo que pueda decir los sectores opositores, por la actitud del presidente. Es decir, que lo ha Torne echado. tiene que dejar de pensar como hombre de PPK a pensar en sí mismo, en su familia, en su futuro personal y profesional, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, el O sacrificio. sea, ¿qué tendría que decirle? Oiga, el presidente, sacrificio yo para voy el donde país el tiene Contralor sus a límites cumplir un también. encargo suyo y cuando me estoy defendiendo en el Congreso usted ya anunció que me va a cambiar. ¿Me jala la alfombra? No puede ser. Y yo creo que por un Ahora, acto ¿qué de ot- dignidad debería debiera- hacerlo? Termina esto y durante el fin de semana hablar con el presidente y presentar su renuncia, adelantándose a la moción de censura que sin duda le van a presentar y que va a prosperar. Si lo permite, vamos a regresar un En esto ratito. voy más allá. Sí. Yo creo que ni esperaría el fin de semana, Javier. Hoy sale del Pleno y se va a Palacio y le dice, presidente, muchas gracias, hasta aquí llegué. El presidente, la verdad, lo ha fregado. Vamos a ver qué está pasando en el Congreso. Sofía Gallegos está ahí, me parece que Carlos Bruce está haciendo uso de la palabra. Adelante, por favor, Sofía. Así, Nicolás, así es, seguimos en el Congreso de la República, se sigue desarrollando la sesión del Pleno. En estos momentos hace uso de la palabra el congresista Carlos Cruz. Presidenta, ¿podría pedir un poquito de silencio? Gracias. Ha tenido que afrontar una conversación con una persona que tiene una hoja de vida muy distinta a la de él. Una persona que desde sus estudios plagió su tesis universitaria, que en su carrera en la Contraloría le pagó un bono ilegal a su querida, que una persona que no presentó sus hojas de vida, esas hojas que son todos nosotros, todos los funcionarios públicos, estamos obligados de presentar a la Contraloría para que la Contraloría nos fiscaliza. Bueno, él no presentaba la suya por 5 años consecutivos. Una persona que estando impedida de hacer negocios particulares tenía sus negocios lucrativos. Una persona que efectivamente no tenía la moral suficiente para conversar con otro funcionario de Estado sin grabarlo. Y es verdad, puede haber habido ahí una poca experiencia política en lidiar con tipejos como este. Pero el ministro cayó en una celada. Y en toda la conversación se ve cómo el Contralor General de la República le toca el tema económico de la Contraloría. Y le dice, y no me hace condicionar esto a los informes que yo hago, esperando que el ministro diga alguna frase que lo comprometa. Está clarísimo la intención del Contralor. Y el Contralor, que además ha sido gerente general de la Contraloría, vicecontralor, pide en los audios claramente 0.5% del presupuesto del país para la Contraloría. ¿Saben cuánto es eso? 700 millones de soles. El presupuesto de la Contraloría es un poco más de 500. O sea, quería que le dupliquen al más del doble su presupuesto, porque de esa manera podrían pagarle más bonos a las queridas que cada uno tiene después ahí dentro de la Contraloría. ¿Y la Contraloría qué cosa es? ¿No se le ha pasado elefantes en la nariz de la Contraloría de casos de corrupción, sobrevaloración, en los años en que Alarcón era gerente general, era vicecontralor y nunca vieron nada? Y ahora piden 700 millones. Después dice, dame 1% la reconstrucción. Estamos hablando de 300 millones, más de la mitad del presupuesto actual de la Contraloría.
Y algo en lo cual el ministro sí es culpable es que él en todo momento sí quiso condicionar al Contralor para que la Contraloría ingrese al programa del Banco Mundial. Eso sí está clarísimo. Y se ve en todo el audio. Él insistía al ministro de Economía que la Contraloría ingrese a trabajar con el Banco Mundial, que tiene experiencia en las mejores prácticas en otras Contralorías del mundo. Y durante todo ese audio, el ministro quería condicionar al Contralor para que ingrese ese plan, porque de esa manera tendríamos una Contraloría a la altura de lo que el país se merece. Y ese fue su falta. Y por supuesto, está clarísimo ante el país la aclaración que ha hecho el ministro de que el presidente de la República jamás le pidió que condicionara al Contralor a cualquier necesidad económica de la Contraloría. Y eso que quede muy claro, el ministro ha sido cristalino en ese sentido y que espero que eso ya quede fuera de la discusión del país. Sin embargo, el congresista Carlos Brus, que da detalles en relación al audio en el que ha participado el ministro de Economía, Alfredo Torne, y el Contralor General Edgar Alarcón. Vamos a estar volviendo con más detalles. Adelante. Bien. Bueno, ha estado esto que acaba de decir Carlos Brus es lo que debería ser la defensa de peruanos por el cambio, incluyendo la del presidente, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que Carlos Brus podría decir lo contrario, también dice, ¿no? Los que lo critican dicen que podría con la misma coherencia y fervor defender lo contrario, pero así el Contralor sea culpable de todo lo que lo acusa Carlos Brus, lamentablemente eso no exculpa al ministro de Economía. ¿Qué dicen ustedes, Antero, Flores Arauz y Javier Bedoya? Las culpas supuestas, ajenas, porque todavía no tenemos más información ni comprobación, de modo alguno significan absolución del que está al costado. Hay una frase muy antigua que dice, los pecados ajenos no me van a condenar a mí, e igual como las indulgencias ajenas no me van a llevar al cielo. Cada uno tiene su cuerda separada. No, claro, porque así sea cierto que el Contralor fue el que grabó, que el Contralor condujo la conversación a un punto en el que sabía las cosas que podía decir Alfredo Torne, así sea cierto que el Contralor tuvo negocios lucrativos cuando no debía, así sea cierto que el Contralor ha hecho una serie de digamos, conductas incorrectas e impropias para un miembro del sistema de control, así sea culpable de todo. Así es, nada tiene que ver con la... Eso no libera de responsabilidad al ministro de Economía, Alfredo Torne. Así es, clarísimo. Yo quisiera añadir algo, no coincido con el enfoque que Carlos Brus está dando en su intervención. El diálogo entre el ministro y el Contralor se produjo porque el Contralor pide al ministro una cita para tratar precisamente el tema económico de la Contraloría. Entonces no es como dice Carlos Brus en su intervención, que se escuche en el audio de principio a fin al Contralor tocarle el tema, o sea, induciendo al ministro a que pise el palito y llevándolo a una celada. No, si ese había sido el materia de la cita que pidió. Y es allí donde el ministro en respuesta le dice, sí, ya está aprobado, ya firmé yo. Y esta mañana he ido donde el presidente a que firme la resolución y el presidente se ha negado y me ha pedido que yo hable con usted y le pida que nos ayude, que nos dé un empujón para sacar esta parálisis en las obras fundamentales. Quiere una muestra clara, un compromiso en firme para firmar el decreto dándole las partidas a la Contraloría. Esa es la verdad de la milanesa y eso está en el audio, por Dios. Yo no veo, todos dicen, he leído, he escuchado el audio. Pero, ¿qué cosa? No, lo que yo estoy diciendo no sale en el audio. O sea, inevitablemente, por lo que vamos conversando, yo creo que queda claro que acaba de haber una censura. Y la única manera de impedir la censura al ministro que debería ocurrir, por lo que ustedes dicen, 4 días después, ¿no? No antes de 4 días después de presentar, ni después de 10 días. O sea, esto corre el plazo hasta el día miércoles, ¿no? O sea, a partir del miércoles podría ser censurado. Lo que tendría que hacer Alfredo Torne es salir de esta sesión, ir a Palacio y decirle al presidente, me voy. Sobre todo después de la declaración del presidente. Cuando él se está defendiendo, el presidente ya lo desenchufó prácticamente. Así es. Vamos a ver qué dicen, si lo permiten. Sí, Antero.
¿qué te puedo decir? Poniéndolo en alguna medida la figura como es, le está jalando la alfombra y lo está mandando a que se dé de bruces. Entonces no le queda otra cosa, más que por la acción que puede tener el Congreso, por lo que le ha hecho el presidente. Vamos con Judy Rodríguez, vamos a revisar lo que está diciendo la gente en las redes sociales sobre este tema. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Debería cambiar completamente el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski? Judy, cuéntanos qué dice la gente. Bueno, ya está dando los primeros pasos el presidente, ¿no, Nicolás? Lo hemos conocido hace unos minutos. Bueno, la gente en las redes sociales está indignada y muy interesada en opinar sobre el tema. Manuel Rodríguez nos dice, debería irse todo el gabinete y nombrar un primer ministro político. Hay ministros que deberían permanecer. Yufra está haciendo una buena gestión, menciona. Miseva dice, debe mantener mismo gabinete. ¿Qué clase de congreso tenemos que gritan a ministros como si fueran sus alumnos? Muchas salas, PPK dice, está para disolverlo el Congreso. Por otro lado, Víctor Andrés Yauca dice que se vayan todos. Y de Yapa, PPK dice que nombró puros ministros que ven su conveniencia. Orlando Viviano dice, como todos lo saben, con ayuda de los que lo eligieron a él y al resto de los finos demócratas corruptos, Alan Toledo y Humala. Menciona, vamos a conocer rápidamente opiniones en el Facebook. Roberto Hernández dice, su gabinete se cae a pedazos y Pedro Pablo Kuczynski no tiene la reacción suficiente. Lo bueno es que tiene una buena oposición que se lo hace ver, menciona. Mario Sanqui dice, todo su gabinete está podrido en la corrupción y debe llamar a gente que tiene éxito afuera, que son unos eminentes profesionales. Hamilton Alexis dice, el problema es él, no el gabinete, pongan quien ponga, es él el problema, deberían vacarlo. Y Josué Becerra dice, sí, definitivamente se debería de renovar el gabinete y ahora el Congreso es prácticamente fujimorista por su partido e ideales para el beneficio de ellos mismos, que ellos mismos retrasan. Bueno, la gente está incendiando, ¿no, Judy? Las redes. La gente está muy molesta. Es tendencia en estos momentos el tema de Alfredo Torne, pero también las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, que en lugar de apoyar, a mi parecer, están, como lo mencionó el señor Arauz, acuchillando, ¿no?, a su ministro que se está presentando en estos momentos en el Pleno. El pobre está así moviendo las manos, defendiéndose y se está cayendo. El presidente le jala la alfombra. Sí. Hay otra situación que está pasando hasta el momento inadvertida, porque está todo centralizado en el debate en el Congreso y la suerte del ministro de Economía. Pero los noticieros de ayer ya dan cuenta de que han comenzado diversas marchas, sobre todo el sector educación, pidiendo aumento de sueldos en diferentes lugares del país. O sea, la calle ya comenzó a moverse. Bueno, hay un paro indefinido en Andahuaylas, donde sorprendentemente uno de los reclamos es la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Y la gente se está olvidando. Este famoso decreto de urgencia del que hablaba Javier con toda razón y que tiene una buena, ¿qué te puedo decir? Un buen rumbo, la verdad que no se está aplicando. Y hoy día estamos viendo que gran parte de las obras que estaban en ejecución han sido paralizadas. En consecuencia, podemos tener otro sector, como es el de la construcción civil, y muy duro, en las calles reclamando por todo ello, ¿no? Cuidado. El impacto social que todo esto puede tener en un contexto donde no hay credibilidad prácticamente en ningún sector de la clase política, pero quien quiere capitalizar esto claramente es Keiko Fujimori. La pregunta es si lo va a lograr o no. Yo creo que todos se perjudican. Y esto no es bueno para el país lo que estamos viendo. Y no solamente es la parálisis que se siente, sino que esta parálisis origina varias cosas. En primer lugar, la cesación de pago a los proveedores, por ejemplo, de Odebrecht. En segundo lugar, no retengo bien en este momento las cifras, pero ayer leía que el número de personas que en Lima han perdido el trabajo formal en los últimos 3 o 4 meses son varios miles de personas. O sea, se está produciendo ya la desocupación. Entonces, si el gobierno no está atento, no pone sus termómetros y no para las antenas frente a esos indicadores, yo no sé en qué mundo vivimos, ¿no? Claro, porque en realidad lo que tienes al frente son, como en paralelo tendrían que ocurrir dos cosas. Primero, un mensaje claro que no va a haber impunidad,
Porque si el mensaje que recibe la gente es que hay una enorme corrupción, pero que nadie es castigado como debe, o que hay gente que se salva por su influencia política, su capacidad de manipular con dinero, el nivel de indignación y de descrédito de toda la clase política va a ser muy grave. Pero el otro es cómo enfrentas la reactivación de la economía en un contexto donde además sorprende que no se tomen iniciativas. Es decir, nosotros hemos tenido acá a Hugo Aleche, que es representante, por ejemplo, de los proveedores de Odebrecht. Yo hablaba antes de ayer con los trabajadores de Odebrecht, a los que no le pagan, no saben cuál va a ser su destino, han despedido miles, ¿no? Y no solamente a ellos, sino gente de obras que están detenidas, que la sensación que tienen es que están a la deriva. Es decir, no hay una política frente a esta crisis que inevitablemente está generando, que ya generó y que se va a profundizar con la nueva información que llegue. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué deberías hacer? ¿Embargar las obras? ¿Embargar los proyectos? ¿Nombrar administradores judiciales? No sé, alguna fórmula tiene que haber que permita que avances, discúlpame, pero avances castigando a los corruptos, ¿no es cierto? Y protegiendo el interés del Estado, pero no perjudicando la economía. Eso es lo que quiere el decreto de urgencia 03. Lo peor de esto, que has proyectado hacer lo que tú dices, pero no lo estás ejecutando. Y entonces tienes obras paralizadas, cuando la parte punitiva debía ir en cuerda separada de lo que es la ejecución de las obras para no interrumpirlas. Son cosas separadas y eso es lo que pretendía el decreto de urgencia, que lamentablemente no se está haciendo. Y con algo más grave, Nicolás, el norte del país. Hay gente que ha perdido su vivienda, su cobijo, sus alimentos, su mobiliario, su ropa, pero ha perdido además su trabajo. En consecuencia, si no procedes rápidamente a comenzar a hacer la reconstrucción en esas zonas para que haya ese trabajo, vas a tener también un foco adicional de protesta y calle. Cuidado. Y delincuencia incrementada. Por supuesto. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, acá representantes de la micro y pequeña empresa que están reclamando participar en el proceso de reconstrucción, porque me refiero solamente a los pequeños industriales de Lima, sino incluso a los de la zona norte del país. O sea, la enorme cantidad de empleo que genera, por ejemplo, en Trujillo, ¿no es cierto?, en Guarmey, en Chiclayo, y en Piura, y que están reclamando participar del proceso de reconstrucción como proveedores, y lo que dicen es, ni siquiera nos llaman para hablar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema que puede ser muy explosivo, yo creo, si no se es consciente de, o sea, en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de la impunidad y no tener respuestas claras sobre un deterioro de la situación económica que la gente ya empieza a vivir. Ahora, el problema es, ¿qué es lo que puede ocurrir? El surgimiento de tendencias. Yo escuchaba, por ejemplo, a Gregorio Santos, que lo invitamos el otro día, habló después de muchos meses, hablando con una firmeza, es la sensación que me da Gregorio Santos, sinceramente, es todos están trabajando para mí, ¿no? Todos están trabajando para mí, me están entregando el país en bandeja para que yo, con un discurso radical de modificación completa en la política económica, de modificación de la Constitución, yo voy a barrer. Esa es la sensación que te transmite de serenidad Gregorio Santos. Pero es que lo que no puedes negar, Nicolás, es que las lluvias cesaron hace 3 meses. Han transcurrido 3 meses y no se inician las obras de reconstrucción. Siguen haciendo las planificaciones, han nombrado a un excelente tecnócrata como es Pablo de la Flor, pero yo les inyectaría pues un poco de no sé qué para imprimir celeridad. No, la gente ve que los días, las semanas y los meses transcurren y siguen igual. Yo quisiera que nos permitan nuestros invitados escuchar algunas llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Aló, señor Lucar? Sí, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. De Santiago de Chuco, pueblo de tierra de César Vallejo. Señor, buenos días. Muy buenos días. Peruano. De igual forma, a sus dos invitados. He escuchado, al señor Antonio Flores Arauz con una enorme sorpresa, defendiendo a este gobierno. Y recuerde, señor, que usted fue candidato para presidente. Dios mío, de lo que nos libramos. En fin, votó Mechita y su familia en buena hora. Al respecto, señor, del PPK, señor, de este gobierno, mientras que el señor ministro está que le tiemblan los pies en el Congreso,
el señor presidente prácticamente dice que tiene su reemplazo. Es una pena, señor, que tengamos un presidente así. Yo quisiera que, no sé, sin faltar el respeto a un presidente, de repente evaluar su sistema mental como está y sus asesores, y echarle la culpa a los fujimontesinistas, que son mayoría de que no lo deja trabajar, diciendo de que señores le están quitando ministros, si ellos están disparando a los pies, amigo mío, por Dios, ¿cómo es así? El presidente tiene que tener buenos asesores y hacer caso a los asesores. Yo como serrano, como campesino que estoy en la chacra, señor, que me pida de asesor para asesorarlo. Y si no me escucha, le digo al pueblo, señor, haga lo que quiera y el Congreso va a cargo. Eso espera, señor. Dios no quiera, pero lo va a hacer. Gracias. Bueno, eso es un sentimiento que va a ser creciente, ¿eh? O sea, la molestia se va a trasladar. Es decir, tienes una crisis en el sector salud, tienes una crisis de inseguridad, tienes una crisis en el sistema de salud. Hay un descontento en por lo menos 240 o 230 lugares en el país donde hay conflictos sociales que tienen que ver con compromisos no cumplidos en relación a temas mineros, ambientales y sociales. Es decir, tienes un hervidero en el país. Sin ninguna duda. Y esto va a saltar hasta el presidente. O sea, la gente no dice es culpa de la ministra de Salud, es culpa del presidente. ¿No? Y cuando ven esta descoordinación entre ejecutivo y legislativo, la cosa afecta a ambos, tanto al gobierno como al parlamento. Ya no se puede estar simplemente haciendo historia de que se dio facultades delegadas, que se aprobó presupuesto, que se dio mal llamado voto de investidura, que se dio la ley para la reconstrucción con apellido con cambio. Ya no. La gente está en otra. La gente está viendo que esta perturbación del ambiente político a nadie favorece, salvo para el futuro, cuidado a lo que tú has dicho. Una última, si lo permite, Javier, una última llamada del público. Podemos recibir una última llamada para esta secuencia. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Sí, don Nicolás Lucas, buenos días. Le habla de Trujillo, Osvaldo. Adelante, sí, por favor. Mire, por favor, yo le pido, en primer lugar, felicitarlo a usted, ¿no?, por el grandioso programa que lleva, la exitosa, que se ha puesto la camiseta del Perú para poder defendernos a todo lo que no verdaderamente estamos fuera de la política. Mire, es lamentable que el señor Antero haya querido ser presidente con esa mentalidad de defender a los grandes grupos de poder, a los grandes mafiosos, porque eso es la realidad. Este ministro, como si no tiene autoridad moral para que esté un día más allí. Somos gente que verdaderamente nos sacamos la mugre día a día para ganarnos nuestro sol, nuestros impuestos, para que una persona le dé al mejor postor, como se dice, y ganando ellos los mismos. Entonces, como se dice, señor Nicolás Lucas, acá tenemos que seguir adelante y nosotros vamos a respaldar el programa que llevan ustedes día a día y verdaderamente muchas gracias y felicitaciones. No, el señor gracias, que ha hablado sí, no guarda ningún respeto. Yo rechazo terminantemente las expresiones que ha tenido. Claro, el problema, claro, a veces la gente sube un poco el tono, pero el problema es que como, o sea, así no sea cierto y hayan sido malinterpretadas tus palabras, el hecho de que tú aparezcas un poquito acercándote al gobierno, ya la gente se molesta con el que se acerca. Eso es una señal de algo que está pasando. Claro, claro. Es una señal de algo que está ocurriendo en la sociedad. Y es un síntoma inequívoco de que puede suceder lo que tú mencionabas hace unos segundos, Nicolás, que surja alguien con un discurso radical que incendie la pradera y que se levante con el país en unos años. Muchas gracias a Javier Bedoya y a Antero Flores Arauz por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Vamos a seguir en el minuto a minuto lo que va ocurriendo en el Congreso con Alfredo Torne, ministro de Economía, que ha sido citado de urgencia por el Congreso de la República y que está claro, esto va a terminar en una censura a menos que él renuncie antes. Vamos a ir luego de la pausa a una entrevista con Juan Mendoza, que es un distinguido analista y economista, para hablar sobre ¿qué nos hacemos con estas obras sobrevaluadas? O sea, tenemos que aceptar, porque simplemente ya están firmados los contratos, muchos de ellos sospechosos, que tener el metro más caro del mundo o tener una de las refinerías más caras de la región. Es decir, tenemos que aceptar estas obras que hemos heredado así como están, sobre todo cuando hay una sombra de sospecha de corrupción sobre ellas, de ese y de otros temas. Vamos a hablar. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
yo no sé si tenemos el audio de ayer de la discusión entre Johnny Lescano, ¿lo tenemos? ¿No? Y mientras lo buscan, vamos a dar pase a Sofía Gallegos, que está en el Congreso de la República, donde sigue la presentación del ministro Alfredo Torne. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, seguimos en el Congreso de la República y en estos momentos hace uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Así que no viene el ministro. Así que eso que se lo vendan a sus medios aliados, a sus medios amigos, para que sigan hablando mal de nosotros. Nosotros hemos venido a cumplir una función que es de responsabilidad política. Este es un audio de la vergüenza. Y el ministro está acá porque se fue con el presidente y viajó. Un ministro que no quiere atornillarse en su puesto y tiene la decencia de saber que ha metido la pata en el peor de los casos, ¿o es un delito? Agarra y no pone en riesgo, presidenta, ni a su gobierno ni al presidente constitucional. Esto no es una interpelación, esto es una invitación. Hay bancadas que han dicho que cabe una censura, hay otros que han dicho que cabe una interpelación y tienen todo el derecho. Pero el ministro, siguiendo el mismo libreto con el que empezó este gobierno, la bancada mayoritaria ha salido a decir sin ni siquiera escucharlo. No, si lo hemos escuchado bien 2 domingos. Bien, lo hemos escuchado. Y por eso hemos pedido la renuncia al ministro, para evitar un desgaste político del gobierno. Pero creo, presidenta, que el gobierno no entiende. Creen que están en el directorio de la Bacus, creen que están como antes, ahí Zavala, Kuczynski y todo lo demás. Son hábiles para endeudarnos 30 años más. Ahí hay otra cosa que hay que mirar, presidenta, quién fue el que ganó la comisión de los bonos. Lo primero que hizo el ministro de Economía. Pero el audio de la vergüenza, presidenta, requería que venga el ministro al pleno del Congreso para que lo escuchemos todos. Sin embargo, ayer ha tenido sus reuniones, pero no quiso venir aquí. Aquí está el ministro y hoy día los peruanos hemos sido testigos de que el ministro ha dicho que ha tomado la palabra el presidente de la República para negociar con el Contralor. O sea, el presidente no lo mandó. Él ha asumido y él se ha arrogado el nombre del presidente constitucional. ¿Y eso no les parece extraño? Un exministro de Toledo cuestiona a un parlamentario que hace defensa del fuero parlamentario, presidenta, porque Fuerza Popular y el APRA se levantaron en la famosa esa elección donde alguien dice, se abstuvo el presidente de la mesa. No, pues, pudo no ponerlo, esa era la decisión, no debió ponerlo en ese momento para elegir cuando hablaban del Contralor. Exitosa. Pero lo cuestiona porque defiende el fuero parlamentario. Yo preferiría, y le digo con cariño a mi amigo Mulder, quien se preocupa porque no muere ningún policía, pero mueren muchos criminales, no importa que lo cuestiones, es una estrella que lo cuestione, es el congresista. Así que, presidenta, aquí nosotros tenemos que marcar una línea clara. El contexto del audio, presidenta, era un contrato trucho, que el ministro de Economía y ningún personaje de este gobierno denunció a los anteriores. El contexto de ese audio, presidenta, era de un lobby voraz para que salga como sea el aeropuerto de Chinchero. Y dicen, ¿a qué interés se está refiriendo el ministro cuando dice todos ganamos? Al pueblo, grita la bancada oficialista. Presidenta, ¿y por qué han dejado el contrato nulo? ¿Y por qué renunció el primer vicepresidente de la República a ministro de Estado? Nosotros lo renunciamos. El propio vicepresidente de la República ha renunciado, dejando una debilidad en la vicepresidencia de la República, pero dicen que era por el interés del pueblo. Sin embargo, todos se tiraron para atrás con el contrato de Chinchero, presidenta. Y entonces, ¿cuál es el rol de una oposición democrática? ¿Estar midiendo que el gobierno pone la cabeza del ministro para victimizarse? Nosotros no hacemos cálculos políticos, presidenta. Nosotros vamos a cumplir el rol que nos corresponde como oposición. Si el gobierno quiere victimizarse y poner la cabeza del ministro porque no hay capacidad de renuncia, pero el presidente de la República estaba hace un rato en ATE diciendo que ya tiene reemplazo. Miren cómo un congresista dice, no renuncie, por favor. Pero el presidente dice, bueno, si pasa algo ya tengo mi reemplazo. Ojalá que no sea ninguna de las 3 chicas superpoderosas nomás, ¿no? Porque si no va a ser puerta giratoria, los mismos de siempre. Entonces, presidenta, aquí el Parlamento nuevamente da una muestra de práctica democrática, aunque quieran vender lo contrario. Era importante que el ministro esté acá,
Y está acá hoy día porque una comisión ordinaria es diferente al pleno del Congreso, donde todos podemos escuchar. Y está hoy día porque el ministro se fue de viaje con el presidente. Claro, para decir que después de su gira va a ser un mal mensaje. ¿Y por qué lo llevaron? Si había un audio que tomaba el nombre del presidente, ¿cómo se les ocurre llevarlo al ministro de Economía de España y a Inglaterra? Si es un audio que no es grave, es muy grave. Por eso, presidenta, nosotros, si el gobierno no sabe corregirse y si quiere victimizarse, no vamos a hacer cálculos políticos, vamos a hacer la corrección constitucional que corresponde. Porque corresponde, presidenta, democráticamente hacer una corrección constitucional. Lamento nuevamente que el gobierno, entre los propios ministros, cada semana tengan problemas. Fue, presidenta, el famoso ministro de Defensa que renunció, filmado, Jorge Nieto filmado. ¿Ese es el gobierno que tenemos? ¿Una ministra de Salud que habla de psicosocial? O sea, ¿la oposición es la que les hace eso? ¿O son los propios ministros de gobierno? Nosotros, presidenta, no sé, si alguien, no puedo dar más interrupción. Sí puedo decir lo mismo porque PPK dice lo mismo, o sea que yo también puedo decir lo mismo. Entonces, presidenta, nosotros vamos a hacer lo que la Constitución nos manda hacer, porque esa es nuestra responsabilidad, y lamentamos que el ministro no haya tenido ninguna opinión, ni siquiera un mínimo de enmienda sobre hechos absolutamente graves, presidenta, y ojalá, repito, que esos que dicen que uno le sigue dando, ojalá que se den cuenta que su gobierno está haciendo aguas por todos lados, que su gobierno está empezando peor de cómo terminó el gobierno de Ollantumala, presidenta. Gracias. Sí, Nicolás, hemos escuchado otra de las manifestaciones, esta vez del parlamentario Luis Galarreta, que den claro entonces que más de una de las bancadas desea que el ministro de Economía y Finanzas, Torres, presente su renuncia. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía. En realidad ya no sé qué sentido tiene continuar con esto, porque si el presidente dijo que tiene reemplazo, es decir, si no hay una posición cerrada del gobierno de defender a su ministro, sino simplemente ya lo echaron a los leones, porque ya le dijeron, ya estoy pensando en quién te va a reemplazar, es más, ya lo tengo, ¿no? Increíble lo que está pasando, sinceramente, pero esto nos tiene que obligar a reflexionar sobre lo que hay en el fondo de este asunto, en el tipo de discusión que se ha dado entre el Contralor y el Ministro de Economía, donde no puede establecerse ese tipo de condicionamientos, pero más allá de eso, en que no puede ponerse como prioridad de la gente que está en el gobierno la defensa de proyectos y de concesiones como la de Cunturhuasi en Chinchero, que eran perjudiciales. No hay nadie en el Perú, ningún actor político o económico que pueda decir que el contrato con Cunturhuasi era favorable para el Estado peruano. La misma gente del gobierno que ha defendido y ha promovido esa adenda vergonzosa decía que el contrato era pésimo para el Estado peruano. Entonces, si era pésimo, ¿por qué no acabábamos con él? Como finalmente lo ha hecho de una manera absolutamente razonable el ministro Yufra, además en tiempo récord, entró, vio y decidió. Así, esto no va más. Y tal vez tenga que ver con que Yufra ha estado trabajando todos estos años por promover a los emprendedores, a la micro y pequeña empresa que le dan empleo a la mayoría de los peruanos, y no preocupado por los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y de la gente que se ha colgado para vivir como vampiros de ellas en los últimos años y décadas, ¿no? ¿Qué me dice la señora? Bueno, vamos a escuchar un ratito este audio de ayer que fue notable, simplemente esta bronca, esta discusión sobre la ley que se aprobó el día de ayer con respecto al uso de la leche en polvo. Adelante, por favor. Y al congresista del Castillo, por favor.
productores lecheros, hay otros que quieren defender a las empresas. Yo quiero defender a los consumidores. Bueno, quiero eso defender pasó ayer en el Congreso. ¿Cómo estamos, no? Es increíble cómo estamos. ¿No? Está con nosotros Constanza Remar Castro y es decana del Colegio de Arquitectos. Bienvenida, muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias. Específicamente soy decana regional. Regional. Lima. Claro que sí. Ahora le hemos invitado a Constanza por esta discusión que se ha generado una vez más por el tema de los incendios y de las inspecciones que supuestamente ahora son indefinidas, o sea, tienen una duración indefinida. O sea, el INDECI te hace una inspección y esta es más o menos que para siempre, ¿no? Así es. Sí es lamentable que nuevamente esté en todos los medios tratando de luchar contra las indeterminadas, es el término específico, indeterminado. Y eso comenzó desde el 2014 con el decreto 058 y después la 1200. Este decreto 1200 es nefasto y justamente pasamos a unas licencias de funcionamiento, porque es licencia de funcionamiento que se obtiene a través de este certificado de seguridad en edificaciones. Ya no es seguridad de certificado de defensa civil como lo conocíamos, sino es seguridad en edificaciones. Este certificado se obtiene una vez que obtienes la licencia de funcionamiento y así como la licencia de funcionamiento son indeterminados, o sea, no tiene plazo. Es mientras, pero eso sí es claro, mientras que guardes y mantengas las condiciones de seguridad. ¿Y cómo sabes si estás manteniendo las condiciones? Exactamente. Si no haces inspecciones. No solamente eso, muchos de los empresarios y muchos de los usuarios no son especialistas en seguridad y desconocen muchos términos. Y a veces desconocen y simplemente por desconocimiento omiten mantener las condiciones de seguridad. También entiendo, y ahora que tanto se ha hablado de Indecopi y el tema de la leche, ¿tú sabes por qué se dio estas indeterminadas? Fue a través de una declaración como barrera burocrática. Indecopi lo declaró barrera burocrática, pasar cada 2 años, porque no tenemos la cultura de prevención. Y fue por una queja de una cadena farmacéutica que tiene más de 1.100 locales. Entonces multiplicó el costo de cada 2 años y le dijo que era una barrera burocrática. Eso generó estas indeterminadas. A esta cadena yo creo que le podemos decir que es culpable de tantos. El año pasado, el 2016, se ha reportado más de 5.000 incendios. En el 2016. Pero y lo que ha aparecido en esos incendios es que no se habían estado respetando las normas mínimas de seguridad. Lo que ha aparecido en este incendio ahora en Mesa Redonda, que una señora nos llamó llorando porque su extintor no funciona, su tienda quedó destruida. Y señora, ¿por qué no funciona el extintor? No, es que en realidad yo compraba la etiqueta para pasar piola como si... O sea, engañándose a sí misma, ¿no es cierto? Y a la hora que necesitaba el extintor no funciona y no hay rociadores... Y hay acumulación de productos altamente inflamables sin el mínimo de condiciones de seguridad para contrarrestar la posibilidad de un amago de incendio. O sea, es decir, al final te enteras que detrás de cada uno de estos incendios, de casi todos, lo que hay es una falta total de previsión y cumplimiento de las reglas. Claro, pero como vuelves a repetir, este es un tema que los usuarios no están preparados. ¿Cómo podemos estar preparados en un país que tú vas y compras un cable, ¿no es cierto? Y tú crees que estás comprando un cable normado, ¿no? Y de repente no cumplen las condiciones de seguridad. O sea, no cumplieron el estándar mínimo. Los mismos, tú mandas tus tableros eléctricos y le dices a una usuaria X, como de esta señora, una ama de casa, que puso su stand y agarra y ve y le dice, mira, a un técnico le dice, mira, amplíame o colócame aquí una luz. Él lo va a hacer, el técnico lo va a hacer, pero no sabe con qué cable lo utilizó, si la llave está sobrecargada. Claro, sí, claro. Y si va a resistir esa carga. Así es. Y si eso no va a elevar la temperatura de los cables, se va a producir un incendio. Así es. Desconoce. Entonces, por eso es que iban los técnicos, verificaban, porque en general las inspecciones de comercio van 4 especialistas, un ingeniero civil, un arquitecto, un electricista y uno de seguridad, ¿no? Que ve todo el equipamiento. Entonces se le verificaba y se le aconsejaba y le decía, mire señora,
esta llave que le han puesto no está normada. En este momento funciona, pero eso no le va a sobrecalentar, porque hay muchas marcas truchas. Y ese es otro, pero ¿quién controla eso? ¿O quién debería controlar eso? ¿Los municipios? A ver, si es una edificación nueva, sí realmente le compete a la hora de hacer la conformidad de obra al municipio, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, porque los municipios tampoco no envían a un personal especializado en verificar que el equipamiento que han colocado es de seguridad correcto. Pero incluso desde la calidad de la construcción, porque ahí entra la supervisión. Claro, sobre el tema del riesgo, ¿no es cierto? Sí. La gestión de riesgo, es decir, si vivimos en una zona sísmica, ¿no es cierto? Tienes que cumplir ciertos parámetros, pero para eso necesitarías tener que arquitectos en los municipios haciendo esas inspecciones y dando... ¿Y eso está ocurriendo realmente en todos lados o no? No, justamente que yo he entrado este año, yo soy especialista en seguridad y esta es una de las cosas que estamos tratando de impulsar, ¿no? Estamos llamando a todos los gobiernos locales. Pero mira, se siente una resistencia. Estuve con uno de los municipios un poco grandes, no voy a decir el nombre, y me dijo: arquitecta, su programa, yo tengo un programa de arquitectos vigilantes de la ciudad y quería entrar en un plan piloto. Significa que tengo a los 9.000 arquitectos en Lima, ¿no? Caminando por la calle y de repente determinamos o simplemente nosotros nos damos cuenta que se está excediendo de un piso de más o está haciendo una construcción inadecuada. Entonces nosotros le advertíamos y le íbamos a pasarle la voz al municipio, porque muchas veces obtienen licencias, ¿no? Con la complicidad prácticamente de la autoridad que debía controlar. Así es. Entonces era tener unas personas independientes, ¿no? Sí, Constanza, vamos a interrumpir un momentito, si lo permite, porque está en este momento terminando de hablar Alfredo Torne, que ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Así está, como las anunciado. Vamos a escuchar parte de la intervención del ministro Alfredo Torne. Republicanas. Yo fui nombrado por el presidente de la República, pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. He sido muy claro sobre los términos en que la requiero. Le agradezco por haberme escuchado. Con su permiso, señora presidenta, me retiro. Bien, así concluye entonces esta sesión de pleno. Al inicio, el ministro de Economía y Finanzas indicó estas palabras: rechazo cualquier imputación sobre cuestionamientos y chantajes por parte de mi persona. Así es como inició y así es como terminó esta sesión de pleno. Adelante contigo, Nicolás. Sofía, antes de interrumpir, no ha ni siquiera insinuado que va a renunciar, ¿no es cierto? Para nada. Justamente nosotros vamos a intentar conversar con el ministro en relación al pronunciamiento del presidente de la República, que sin duda alguna ha asombrado a más de uno. Y Sofía, ¿está circulando o no ya una moción de censura contra el ministro? ¿Sabes esto? ¿Tienes información? Desconocemos hasta el momento, Nicolás. Vamos a estar en todo caso retornando en breve y estaremos dando mayor detalle. Al tanto, Sofía Gallegos, desde el Congreso de la República, se está retirando el ministro de Economía, Alfredo Torne. Estamos con Constanza Remar, decana regional de Lima del Colegio de Arquitectos. ¿Qué habría que hacer, Constanza, para corregir esta situación que se está presentando y que, como tú dices, nos ha enfrentado al hecho de que detrás de cada incendio, de miles que se han producido el año pasado, lo que ha saltado es la falta de previsión, la falta de control, la falta de medidas de seguridad mínimas? A ver, Nicolás, yo te quiero confesar que nosotros hace 2 o 3 años, en conjunto con el Colegio de Ingenieros, hemos hecho diferentes cartas. Hemos ido personalmente a la PCM, al Congreso, al CENEPRED, al INDECI, porque la gente, si mal entiende, desconoce el tema en fondo. Las inspecciones dependían del INDECI, pero ahora dependen del CENEPRED, ¿no? Del Centro Nacional de Prevención de Riesgos de Evaluación de Desastres, ¿no? Pero ahora las acaban de cambiar también para el Ministerio de Vivienda. No se trata de cambiar quién es el acto, claro. Lo que se trata es que se haga, ¿no? Que se haga. Y no nos escuchan a nosotros, a los profesionales que sabemos de esto.
no ha sido como dicen, mira, un incendio inopinado. ¿Qué inopinado? Estaba previsto, previsible y predictible, porque se les dijo cada 2 años. ¿Por qué eran cada 2 años? Porque más o menos son los equipamientos en lo que aguanta el tema. Porque normalmente ya se estudió cuál es la estadística, en qué momento los equipos comienzan a fallar, en qué momento comienza. Porque la gente pasa la inspección y unos 3, 4, 5 meses lo deja tal cual y no lo tocan, nada falla, los pozos a tierra se tienen mantenimiento una vez al año y nosotros pedíamos cada 8 meses para dar un tiempo de tolerancia. Entonces el segundo año ya tenían que prepararse para la siguiente inspección. Entonces por ahí que se mantenía un poco. Ahora entiendo que esto era un periodo que también a veces no era necesario en algunos casos, porque hay empresas que sí son cumplidoras. Entonces yo había planteado desde hace mucho un periodo así como periodicidad, pero con un premio a las empresas que cumplan. Por ejemplo, en vez de cada 2 años, sí. Sí, Constanza, perdón, pero ahorita está hablando Alfredo Torne en este momento. Discúlpame la interrupción, pero es importante escucharlo. Sí, adelante. En un apoyo técnico del Banco Mundial. También he aclarado, y creo que con solvencia, de que no ha habido ningún condicionamiento al Contralor, de ningún tipo. Lo que se ve en ese audio es nuestra preocupación por los proyectos de inversión, por la economía. Ustedes han visto el número de crecimiento del mes de abril. Hoy día yo le he pedido al Congreso que trabajemos juntos para impulsar esta economía. Necesitamos el apoyo del Congreso, necesitamos luchar contra la corrupción firmemente. Hoy día la corrupción nos está sustrayendo más de un punto porcentual y las inundaciones otro tanto. Necesitamos trabajar juntos. No veo posible de que solamente para avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, ya está claro que no va a renunciar, ¿no? O sea, bueno, esperemos que cambie de opinión, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a llevar esto hasta la censura? O sea, a ver, vamos a escucharlo, ahora sí. Tenemos declaraciones entonces Está con muy mala cara Alfredo Torne, ¿no? Y me imagino que su mala cara tiene no solamente con las cosas gruesas que le han dicho en el Congreso, sino con el hecho de que en el momento que se estaba defendiendo ahí, el presidente ya había anunciado que tenía un reemplazo para él. O sea, a ver, quisiera aprovechar que seguramente muchos economistas están queriendo ver o tienen esta audiencia. Mira, el MEF, nosotros los arquitectos participamos en la revisión de proyectos, ¿no?, de las nuevas edificaciones, y el MEF ha metido su cuchara en cuantificar el monto el cual nosotros los profesionales debemos cobrar. Y nos tildan como, y nos han hecho una cuantificación en base al tiempo que nosotros podamos verificar un proyecto. ¿Y qué tiene que ver el MEF con eso? Así es, nos ha puesto una barrera de tope. Entonces, como comprenderás, tenemos que tener, o sea, se cuantifica en base a procesos administrativos, a unos profesionales calificados. Los tenemos que calificar a máximo 1 OIT, por ejemplo, los especialistas en seguridad, cuando revisan los proyectos, ahora resulta que te van a pagar en base al tiempo que empleas. Pero no se trata en base al tiempo, es el expertise que uno tiene y el tiempo que demora, pero la expertise es lo que te da. Tú pagas expertise, tú no pagas el tiempo como cuantificar a un empleado sentado disculpen, de segunda o de apoyo o de tercera, ¿no? Ese es el MEF. Y el MEF el año pasado, les pagó a los municipios, les dio unos bonos de reconocimiento por cumplir los plazos. Entonces el silencio positivo era rapidito porque tenían que pasar como sea. Entonces era meta, así le llamaban, meta 25 creo, meta no sé qué número, ¿no? Y entonces nos ponían los expedientes, apuren porque es la meta. Y entonces estamos evaluando temas de seguridad. Lamentablemente el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención, que es ahora el que tiene que ver los delegados ad hoc de seguridad en edificaciones, también aceptó
por más que yo fui y les expliqué, nosotros no somos empleados, nosotros somos profesionales con una alta expertise, ¿no? Y de años de experiencia, y no nos pueden calificar y simplemente dan un sueldo básico. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Constanza, por estar con nosotros. Ha sido Constanza Remar Castro, decana regional de Lima, del Colegio de Arquitectos. Yo los dejo con Manuel Rosas, va a venir inmediatamente con Sofía Gallegos, que sigue en el Congreso. Me parece que está Gino Costa dando declaraciones, se va a dar declaraciones en unos minutos. Qué fea mañana la que hemos tenido el día de hoy, sinceramente, ¿eh? Sinceramente, y es una mala señal, y yo creo que hay que quedarnos con el mensaje que tuvimos en la entrevista que sostuvimos con Javier Bedoya y Antero Flores Arauz, y lo que dijo Javier Bedoya, que fue muy fuerte. Si la clase política en el Perú, si el sistema de justicia no muestra que en el Perú no va a haber impunidad para la corrupción y no se enderezan las cosas y la economía se pone en acción, en el Perú puede pasar políticamente casi cualquier cosa y vamos a retroceder a tiempos que pensábamos que ya se habían superado. Ojalá que eso no ocurra, pero lamentablemente en este momento eso está en manos de quienes nos dirigen políticamente. Conmigo será hasta el día lunes. Yo los dejo con Manuel Rosa. No se pierda mañana la revista Sábado por ATV. Muy buenas tardes.